Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice Dios, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Recuerden que el Segunda Crónicas no es lo mismo que Reyes, aunque hay muchas cosas parecidas, sino que es un complemento del libro de los Reyes. Y veníamos de, de un sube y baja del pueblo de Israel y sus gobernantes. Por eso en este libro el versículo clave dice que hacer un pacto con Dios, humillándose, Dios siempre va a responder de la misma manera, con perdón. Y ese es el pacto que hizo el pacto que hizo Dios con Salomón. Y en realidad es el pacto que hizo Dios con la nación de Israel. Si se humillare, Dios volvería a bendecirlo. Y es el pacto que vos y yo, o que Dios quiere hacer con vos y conmigo. Siempre la obediencia y la humillación van a traer, como decían recién en las preguntas, van a traer siempre bendición. El tema es el reino del sur, ¿sí? Recuerden que después del reinado de Salomón, se dividió el reino de Israel en 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. En el reino del sur tuvimos reyes buenos, reyes malos, reyes más o menos, pero en el reino del norte todos los reyes fueron malos, no hicieron conforme a la palabra de Dios, a tal punto que en el año 721, esto lo estudiamos en historia, ¿sí? Fue conquistado por Asiria y desapareció el reino del norte. Desapareció entre comillas, ¿sí? Porque muchas personas de las 10 tribus del norte, ¿sí? Estaban viviendo en el sur y esas tribus siguieron vigentes, ¿no es cierto? El reino del sur también, como decíamos, tuvo reyes buenos, malos, más o menos, hasta que en el año 586 más o menos fueron invadidos y llevados esclavos a Babilonia. Por eso el tema es el reino del sur y es la historia de Judá hasta el exilio. Eso trata Segunda Crónicas. Y el mensaje que da Segunda Crónicas es de la grandeza al dolor, o del esplendor al desastre. Y siempre machacamos al pueblo de Israel, ¿no? En esto sube y baja, pero en nuestra vida puede pasar exactamente lo mismo, ¿no? Cuando empezamos a creernos que por nosotros mismos podemos o logramos cosas, estamos acercándonos al precipicio. Por eso hay que tener mucho cuidado y humillarse cada día delante de Dios para no caer en lo que cayó el pueblo de Israel, porque tenemos el mismo corazón. El corazón del hombre no ha cambiado en toda su historia, de la grandeza al dolor, del esplendor al desastre. Después, bueno, la división del libro la podemos dividir en 3. La primera parte, del capítulo 1 al 7, nos va a hablar de la edificación y la gloria del templo. Del capítulo, después nos va a hablar del esplendor y la fama de Salomón, también dentro del capítulo 1 hasta el final del capítulo 9. Son diferentes temas que se tratan en los mismos capítulos. Y por último, del capítulo 10 al final del libro, al 36, va a hablar de la degeneración e infamia del trono. En realidad, cuando me puse a analizar y a ver este libro, yo lo dividiría en un antes y un después. ¿Sí?
en un antes de Salomón y un después de Salomón. Salomón es quien marca o deja una huella trascendental, ¿sí?, en este libro, por eso podemos estudiarlo un antes y un después de Salomón. Imagínense que Salomón fue el único rey que reinó sobre toda la tierra que Dios había prometido, desde el Éufrates, allí en Irak, hasta el Mar Grande, que es el mar Mediterráneo, Palestina, y el río de Egipto, que es el río Nilo. Fue el único rey que reinó sobre toda la tierra. Y después de Salomón vino la debacle. Como decíamos recién, la degeneración e infamia del trono. Mira, vamos a ir así rápidamente a ver qué cosas podemos sacar de cada punto. Sí, en la primera parte de la división, la edificación y la gloria del templo, vamos a ver ahí en el capítulo 2 que Salomón elige constructores, ¿sí? Y dice, capítulo 2, versículo 1, dice, determinó pues Salomón edificar la casa al nombre de Jehová y casa para su reino. ¿Te acordás que el templo era un sueño de David, pero Dios dijo, David no derramó mucha sangre, Salomón lo va a hacer? Dice, y designó Salomón 70.000 hombres que llevasen cargas y 80.000 hombres que cortasen en los montes y 3.600 que vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros. ¿Sabés lo que hizo Salomón para hacer esta obra? Algo fundamental, formó un equipo. Equipo de los que trabajaban, equipo de los que cortaban, equipo de los que acarreaban, y él se dedicó a la parte gerencial. Ahora, puedes decir, qué vivo Salomón, o me gustaría ser Salomón. ¿Sabes? En la obra de Dios, ninguno es más importante que otro. Ni el que es cabeza, ni el que agarra la pala. Todos somos importantes, porque cada uno tiene una función que Dios nos dio. Y por eso tenemos que orar unos por otros, y no tener celos porque el otro está más arriba o porque está más abajo y su trabajo es más fácil. Seguimos. Después vino la construcción del templo, versículos 3 y 4. Bueno, como decíamos recién, Salomón cumplió el sueño de David. Y yo pensaba, la obra de Dios no se detiene con la muerte de un siervo. La obra de Dios siempre va más allá de los hombres. Y yo pensaba, tengo que hacer lo que me toca. Hasta el día en que Dios diga, Omar, vamos. Y mi obra, y la preocupación, ¿y quién va a seguir lo mío? ¿Y quién? Obviamente tenemos que hacer discípulos. Pero la obra de Dios no se va a parar, porque siempre va más allá de los hombres. ¿Sí? Después tenemos la dedicación del templo en el capítulo 6 y la aceptación divina ahí en el capítulo 7, cuando dice, al versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes. Siempre que hay obediencia, Dios está presente en tu vida. Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros y en el ministerio de cada uno de nosotros. Siempre que hay obediencia, ¿te acordás el versículo clave? Humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Sabes? El otro día hacía el devocional y decía, tengo que buscar a Dios hasta lo más mínimo. Porque a veces las cosas que son cotidianas, que puedo hacerlas con mi fuerza, a veces decimos, ¿para qué buscar a Dios o orar? ¿No? Y es un error que cometemos, algo que hay que trabajar en nuestra vida, porque todo depende de Dios. Y dependemos de Dios para cada cosa, cada uno de los creyentes. La segunda parte, en lo que es la esplendor y la fama de Salomón, ahí vemos cómo Salomón es establecido como rey, donde se hace un sacrificio también, pero lo principal
que me gusta es la oración de Salomón. ¿Sí? Ahí en el capítulo 1, versículo 7, en esta parte, tiene más divisiones, pero simplemente quiero tocar este versículo muy conocido, ¿sí? Ahí en el capítulo 1, versículo 7, dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y me has puesto por rey en lugar suyo. Y se confírmese pues ahora, Jehová, tu palabra a David mi padre, porque tú me has puesto por rey. Dice el versículo 10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes y gloria, ni vida, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto, te voy a dar sabiduría, más riqueza, gloria, fama, y es un lindo ejemplo y llamado de atención en cómo oramos, ¿no? Cómo oramos para cada cosa cotidiana de nuestra vida y cómo oramos para nuestro ministerio. A veces oramos por las necesidades del ministerio y está bien, pero no oramos para que Dios nos dé sabiduría, ¿sí? Para cómo manejar las cosas, o aún, ¿sí? En esa relación íntima con Dios, para que llene de paz nuestro corazón, para cuando las cosas no salen o no suceden como queremos o en el momento que queremos. Y por último, de este libro, cuando dice la degeneración y la infamia del trono, ¿no? Cuando se suceden todos los reyes que vienen después de Salomón, y el primero que vino fue Roboam, el hijo de Salomón, que no se rodeó de buena gente, o mejor dicho, decidió mal a quién pedirle consejo. Cuando murió Salomón, vinieron y dijeron: mirá, David nos cobraba muchos impuestos, por favor, bajanos los impuestos. Y él fue y preguntó a los ancianos que aconsejaban también a David, le dijeron: sí, bajá los impuestos. Pero fue y preguntó a los jóvenes como él, y le dijeron: no bajes los impuestos, subíselos. Y este muchacho, que no tenía idea de lo que era la realidad fuera del palacio, ni cómo vivía la gente, y quizás hasta ni siquiera trabajar, le hizo caso a los más jóvenes, a sus amigos, y terminó aumentando los impuestos, y así fue su reinado. Malísimo, porque todo Israel, ¿sí? Todo el pueblo se le puso en contra. A veces, ¿a quién pedimos consejos, no? Y a veces siempre es necesario, muchas veces, bajarse y pisar el barro para saber qué es lo que está sintiendo mi hermano o qué es lo que está sintiendo la gente que trabaja conmigo, ¿no? Roboam, alejado de la realidad, erró en sus decisiones y erró en quién pedirle consejo. Después se sucedieron una serie de reyes, buenos, malos, más o menos. Por ejemplo, Jotam fue un buen rey, versículo, capítulo 27, pero dice que el pueblo siguió corrompiéndose. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, a Amasías, que dice que hizo las cosas conforme a lo que Jehová pedía, pero no de perfecto corazón. Pero hay un rey que me llamó la atención, que quiero que veamos ya para terminar esta parte, que está en el capítulo 29, es del 29 al 32, pero solamente voy a tomar algunas cositas. Ahí el rey Ezequías, ¿sí? El rey Ezequías encontró su reino en la ruina económica, religiosa, política, espiritual, social, en la ruina total. ¿Y sabés quién se la había dejado? Su padre. Y no es que Ezequías
le echaba la culpa, ¿viste cómo hacen los gobiernos? No, el anterior fue un desastre, no, me dejaron un desastre. No, había encontrado realmente así el reino y lo había dejado su padre. Pero, ¿sabes? Ezequías hizo algo. Fíjate el versículo 10 del capítulo 29. Dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Ezequías podía haber empezado por arreglar la parte política, por arreglar la parte económica, la que vos quieras, pero él empezó por la parte espiritual, porque era una teocracia y porque sabía que si obedecían a Dios iba a haber bendición. Y no solamente empezó por la parte espiritual, sino que empezó por él mismo. Dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová. ¿Sabes? Y después de él, con el ejemplo de él, vinieron los sacerdotes, los levitas y el pueblo todo, se pusieron a cuentas con Dios y tuvo un reinado maravilloso. Subieron las ofrendas, la bendición de Dios cayó totalmente sobre Israel en el reinado de Ezequías. Y termina el libro, ¿sí?, diciendo el versículo 22 del último capítulo 36, más al primer año de Ciro, rey de los persas. Y ahí termina Segunda Crónicas. Y mirá cómo empieza Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Por eso es que muchas veces se estudian en conjuntos todos estos libros. Y así empieza el libro de Esdras. Y sabes, ahí estaba estudiando y buscando, informándome. Esdras, Nehemías y Esther eran contemporáneos, ¿sí? Aunque Esther estaba allí en Persia, en Susa, en lo que es Irán, y estos dos Esdras, tanto Esdras como Nehemías, como Zorobabel, que también es uno de los personajes principales de todas estas historias, estaban ahí en Babilonia y de ahí fueron a Jerusalén. Pero mira, entre los más o menos 80 años que duró el periodo cubierto por Esdras, hay algunas cosas que me gustaría resaltar uniendo estos tres libros. No solamente son contemporáneos entre ellos, sino también son contemporáneos con Ageo, con Zacarías y con Malaquías. Esdras es tomado como el libro de la restauración, Nehemías como el libro de la reconstrucción, y a Esther le podríamos llamar el libro de la redención, porque salvó de la desaparición del pueblo judío allí en Susa. Mira, algunas consideraciones entre Esdras y Nehemías. Ambos fueron llamados por el rey. Ambos estaban dispuestos y preparados, porque cuando el rey le preguntó, tenía la respuesta ahí. ¿Sabes? Ellos tenían el corazón en Jerusalén, el corazón mirando a su ciudad, mirando al templo que estaba todo destruido, y tenían, por supuesto, un corazón conforme a Dios, un corazón bien conectado con Dios. ¿Sabes? Si hay algo que siempre digo, hablamos con mi esposa, que hay que tener en el ministerio, es algo que aprendí sí en Palabra Vida, pero también en mi iglesia, porque en la iglesia es donde se practica todo. Que para un ministerio tengo que estar dispuesto, pero también tengo que estar preparado. ¿Sí? El estudio de la palabra de Dios, mi devocional diario, el contacto con mis hermanos, es parte de la preparación. La disposición es mía y es de mi corazón, dispuestos y preparados. Así estaban estos dos grandes hombres de Dios,
que dejaron una huella, por eso están en la Biblia. Y por eso los estudiamos nosotros hoy, porque son ejemplos para nosotros. Mira, ambos tuvieron oposición, que siempre la hay, ¿eh? Cuando quiero hacer algo para Dios, siempre aparece oposición. La diferencia que con uno la obra se detuvo de manera temporal. Por eso ahí aparece Ageo, ¿te acordás? Es tiempo para vosotros, es tiempo de vivir en vuestra casa artesonada. Ahí se detuvo 15 años la obra. En cambio, con Nehemías la obra siguió. Nehemías y Zorobabel fue el primero, antes que Esdras volvió a Jerusalén. Nehemías y Zorobabel se encargaron de la reconstrucción, tanto de los muros, Nehemías, como del templo, por Zorobabel. Digamos que se ocuparon de la parte física o material, lo que no significa que no eran hombres espirituales, porque era la misión que Dios les puso a ellos. En cambio, Esdras se ocupó de la ley y de las personas, de la reconstrucción espiritual del pueblo, que ya vamos a ver también qué era lo que pasaba ahí en ese momento. Pero a veces es difícil moverse, ¿no? En medio de la presión, y todos lo sabemos cuando salimos afuera y cómo el mundo presiona para que nos conformemos al mundo. Por eso Romanos dice, no os conforméis a este siglo, no tomemos la forma, ¿no? Y en este caso estos tres libros, Esdras, Nehemías y Esther, estos dos grandes hombres, esta gran mujer de Dios, representan lo que es vivir y trabajar en esos lugares hostiles, ¿no? Como vos y como yo. Quizás no es tan hostil como al punto de la muerte, pero sí vivimos en un mundo que nos presiona para que abandonemos y renunciemos a nuestra fe, ¿no es cierto? Esdras, el libro de la restauración, ¿sí? Lo podemos dividir en dos muy fácilmente. El retorno bajo Zorobabel, capítulo 1 a 6, y el retorno bajo Esdras, capítulo del 7 al 10. Escritor, Esdras. El periodo de tiempo, dijimos antes, unos 80 años. El versículo clave, Esdras 1:3. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén. Esto lo dijo Ciro. Dice que suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ese es el versículo clave, y me llama la atención que dice Ciro, Él es el Dios. Y esto tiene que ver con el testimonio que había dejado Esdras delante del rey. La palabra clave, a veces pensaba en qué testimonios dejamos nosotros en el lugar donde estamos, ¿no? Trabajo, colegio, donde nos movemos. La palabra clave es restauración. Y el mensaje es la preservación y la restauración de parte de Dios de la degradación del hombre. Porque ellos habían llegado a Babilonia porque se habían degradado. ¿Te acordás cómo había terminado la degradación del reino en Crónicas? Bueno, el libro de Esdras nos relata el retorno de Israel a Palestina o a Jerusalén después de los 70 años de exilio, y lo interesante que Dios utilizó hombres fuera de la relación del pacto con Israel, que fueron estos reyes inconversos que no conocían del Dios de Israel, Ciro, Darío, Artajerjes, y utilizó tanto hombres de adentro, hombres del pueblo, como Esdras, Zorobabel. Ahora, vos sabés que me acordaba cuando veía esto, digo, Dios, para cumplir su plan, aún con nosotros, y para nuestra obra, puede utilizar cualquier clase de personas. Cuando empecé a estudiar en instituto, recuerdo que salí de la primera semana de mi instituto y no tenía
mango, no tenía un peso, y llegué a Buenos Aires. Me pregunta mi cuñado, ¿y cómo vas a hacer ahora? Le digo, mirá, pienso hacer esto y esto, me voy a imprenta, vendo tarjetitas para viajar, simplemente para viajar. Me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? No, venite a trabajar conmigo los lunes, de 9 a 6 de la tarde yo te pago tanto. Y era justo lo que necesitaba para volver acá al instituto. Así que el lunes 9 de la mañana estaba ahí, agaché la cabeza hasta las 6 de la tarde y Dios utilizó un hombre que fue muy hostil, que era mi cuñado, que nos conocíamos, pero un hombre que era hostil al Evangelio, que fue muy duro cuando mi hermana recibió a Cristo, con ella y conmigo. 20 años después recibió a Cristo y hoy está en la presencia del Señor. Pero cómo Dios puede utilizar, nos sorprende. Nunca a veces hagas cálculos de dónde te va a venir no solamente la provisión, sino lo que necesitas para lo que sea, porque Dios te puede sorprender, como me ha sorprendido tantas veces. Pero un ejemplo, el retorno bajo Zorobabel, bueno, el decreto del rey Ciro, ¿no? ¿Sabés que hay un dato que encontré que dice que el rey Ciro fue llamado por nombre 150 años antes de nacer? No pude encontrar el lugar o ¿cómo es que dicen los periodistas? No pude chequear la información, pero encontré ese dato, tomalo con pinzas. Pero 150 años fue profetizado con nombre y todo. ¿Sabes? Bueno, después ahí en el retorno bajo Zorobabel tenés la registración de los repatriados, se empieza a levantar el altar, la oposición que después, ahí en el capítulo 5, como cada vez que hacemos algo para Dios, y en el capítulo 6 vamos a ver y vamos a encontrar la obra ya terminada. Después, acá vinieron 50.000 judíos, vinieron con Zorobabel, el primer contingente, digamos, por decirlo de una manera. Y bajo Esdra vinieron otro contingente, otra tanda de judíos volviendo a Jerusalén. Quiero resaltar algo que encontré aquí, en el versículo 10. Dice, porque Esdras, dice el versículo 9, dice el 8, y llegó a Jerusalén el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Algo que resalta en Esdras y algo que se resalta en Nehemías. La buena mano de Dios. Los dos resaltan lo mismo. Dice, porque Esdras, ¿por qué está la buena mano de Dios? Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, para estudiar, para buscar, dice, la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel. ¿Ves? Primero, él con Dios, estudiarla, buscar a Dios, indagar, profundizar. Después, para aplicarla a su vida y después, por último, para enseñar. Y esa es la regla para nuestras vidas. Primero yo con Dios, después practicar lo que Dios me dice y por último, enseñarlo. ¿Sabes? Hay un dicho que dice, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras, ¿no? Porque a veces hablamos, pero después no vivimos lo que hablamos. Esdras preparó primero su corazón. ¿Cómo está mi corazón con Dios? Después se puso a trabajar y por último, lo que
hay dos cosas para destacar. En el capítulo 9 se ve la oración de confesión de Esdras por el pecado del pueblo, ¿no? Y yo veía el dolor, vos léelo después, el dolor que siente, no por su pecado. Cuando pecamos duele, ¿no? Ay, sí duele, sí que duele. Pero no por su pecado, sino por el pecado de sus hermanos. Y él oró porque en ese momento así hacían escribas, sacerdotes, orar por su pueblo, ¿sí? Por el pecado de su pueblo. Pero me llama la atención el corazón que tenía este hombre. Que tenía el corazón, como decía David, el corazón conforme al corazón de Dios, porque se dolía con lo que Dios se dolía, con el pecado. Y después cómo trabajó, como decíamos antes, ¿sí? En el capítulo 10, trabajó en ese pecado de su pueblo. ¿Sabes cuál es el pecado de su pueblo? Que todavía los hijos y las hijas se estaban mezclando todavía con los pueblos que Dios había dicho que no se mezclasen. Y habían tenido hijos e hijas, y sabe que fue el desafío grande, dejar a sus mujeres y a sus hijos. ¿Sabes? Y los reunió en una plaza bajo la lluvia y el frío, y los desafió a hacer un pacto con Dios para apartarse del pecado. No solamente apartarse del pecado en confesión, sino también en acto. Y dejar sus esposas o esposos y a sus hijos, porque eran un yugo desigual. Difícil, pero Dios premió al pueblo y también a Esdras. Nos quedan unos minutitos más, a ver si podemos hablar algo de Nehemías, ¿sí? 11 años trabajó Nehemías, contemporáneos con Esdras. Esdras había llegado unos 10, 12 años antes que Nehemías, y por eso hay divisiones en el libro, pero hay una que me gusta, que algo dijimos antes, del capítulo 1 al 6 está el trabajo físico, y ahí quién estaba, Nehemías, que fue un gran líder, ojo, y no exento de espiritualidad. Y del 7 al 13 viene el trabajo espiritual, que es el de Esdras, que es lo que dijimos recién. El escritor obviamente es Nehemías, el mensaje es, Nehemías era un hombre con una gran carga espiritual y fue a reedificar los muros caídos, tanto materiales como espirituales, porque el muro cayó, porque Israel cayó en pecado. ¿Sabes? Los muros de nuestras vidas se van a derrumbar cuando se derrumba nuestra relación con Dios. Y eso es matemático. Versículos claves, 2 versículos claves tenemos acá. Del 1, capítulo 1, versículo 4, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Eso fue cuando recibió la noticia de cómo estaba Jerusalén. Y la pregunta es, ¿cuán sensible soy a las necesidades de mis hermanos? Hoy recibí una noticia que me partió el alma. Me dijo un alumno: te manda saludo una persona que es amigo mío, que él hace ministerio en su iglesia. Ay, ¿qué te dijo? No, hay un recado. Ay, ¿qué te dijo? Que tiene cáncer de hígado. Y me partió el alma porque veníamos orando por él, por su salud, le iban a hacer un trasplante, pero le han descubierto eso, ¿no? Así que Luis Benavides, si quieren orar por él. Ahora se tiene que ir, está en el hospital del Cruce de Varela, se tiene que mudar para hacer el tratamiento ahí. Él vive en Villa Ballester, del otro lado. Pero cuán sensible soy a las necesidades de mis hermanos, ¿no? Y otro versículo clave, dijimos que eran 2. Capítulo 6, versículo 3. Dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. ¿Sabes? Ahí era una trampa que querían sus adversarios ponerle,
Pero Nehemías, bien enfocado y sabiendo de la oposición que ya venía teniendo, él dijo, yo hago una gran obra para Dios, Dios está primero. Y a veces la gran obra que tengo que hacer no solamente es el ministerio de la iglesia, a veces la gran obra que me toca hacer quizás sea mi familia, que es el primer ministerio. Y a veces tengo que poner cosas en segundo plano de mi ministerio porque la gran obra primero y el muro que tengo que edificar es adentro de mi casa. Nehemías, algunas cosas. Nehemías, me quiero que se queden con este bosquejo. Del 1 al 6 trabajo físico Nehemías, del 7 al 13 trabajo espiritual de Esdras. Nos vamos a acordar mejor que el otro bosquejo, que es mucho más largo. Algunas cosas. Nehemías, ahí en el capítulo 4, se enfrentó a enemigos. Dijimos que con Esdras se paró la obra 15 años. En el libro de Esdras. O con Zorobabel. Pero en cambio, con Nehemías, él supo enfrentarse a sus enemigos. Y sabes, los enemigos trataron de ponerlo en ridículo, le mostraron enojo, pero ¿sabes dónde apunta el enemigo? Siempre al desánimo. ¿Sabes? Y cuando uno va a hacer una gran obra para Dios, Satanás va a apuntar a tu ánimo y a mi ánimo. Y van a aparecer los detractores, que no podés hacer, lo que vas a hacer vos, que yo, pues dice, si se pone una zorra en ese muro se van a caer. Una zorra pesa, ¿cuánto pesa? 6, 7 kilos y se va a caer un muro. Pero a veces Satanás trabaja acá que empezamos a creer sus mentiras. El cansancio, versículo 10, fíjate que habla del cansancio, es un enemigo de nuestro ánimo. El miedo en el versículo 12 y el olvido de la palabra de Dios en el versículo 14. ¿Sabes? Otro enemigo interno, esos son los enemigos internos, pero tuvo enemigos externos, pero dentro del pueblo. Aparte de Sanbalat y Tobías, que eran de fuera, y Gesén eran de fuera del pueblo, estaban los de dentro del pueblo. ¿Te acordás cuando había gente que prestaba a usura con interés de usura? Había gente que había vendido sus tierras para comer, que habían pedido prestado para comer, para pagar impuestos, y sus mismos hermanos, que habían venido juntos y habían sufrido juntos, le prestaban con un interés de usura. Todo eso tuvo que corregir Nehemías. ¿Ves? Con razón, no solamente tuvo que reconstruir muros físicos, tuvo que reconstruir muros espirituales. Y me gusta cómo termina Nehemías. Dice lo que le pide a Dios ahí en el capítulo 13, dice, y le pide que Dios lo recuerde, porque le enseñó al pueblo, porque le enseñó a guardar el sábado, y porque también prohibió el yugo desigual que hablábamos antes, que estuvo trabajando Esdras también. Ahora, me encantaría que Dios me recuerde bien, ¿no? Que me diga bien, buen siervo y fiel. Pero la pregunta que me hice es, ¿cómo te gustaría que te recuerden tus hermanos? El día que no estés, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Siempre digo a mi esposa, me gustaría que me recuerden, Omar fue fiel, terminó su carrera fiel, o por lo menos intentó serlo. Pero yo quiero terminar mi carrera fiel, y esa es mi meta en la vida. Si tengo 5 minutos más, terminamos con Esther, así podemos, como dicen, podemos terminar con estos 3 libros juntos. El libro de la redención, Esdras de la restauración, Nehemías de la reconstrucción, Esther, el libro de la redención. Sí, muchos le dicen que Esdras escribió este libro, 12 años el periodo cubierto. El mensaje es el cuidado de Dios sobre los suyos, más allá de las circunstancias, porque algo interesante que en este libro de Esther
no se nombra el nombre de Dios, jamás. Y sin embargo aparece el nombre de Asuero 187 veces. ¡Qué increíble! En un libro de la Biblia que no se nombre el nombre de Dios. Pero, ¿sabes? Dios siempre estuvo detrás del escenario, manejando los hilos, la providencia de Dios. El versículo clave, Esther 4:14. Ahí en un diálogo con su primo Mardoqueo a través de otras personas, porque Mardoqueo no podía entrar donde estaba Esther. Dice entonces, versículo 13, dice entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás a la casa del rey más que cualquier otro judío. Recordad que estaba ahí Amán tratando de destruir al pueblo judío. Dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Estaban por desaparecer, los estaban persiguiendo en todo el reino, 127 provincias. Dice, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Sabes qué veo yo ahí? Oportunidades. Esther, le dijo Mardoqueo, si no lo haces vos, ojo, lo va a hacer otro. ¿Sabés? Porque Dios no se va a quedar sin testimonio. Dios no va a dejar a su pueblo en banda, como decimos nosotros. Oportunidades. ¿No serás vos la que llegaste al reino para esto? Esther, si no lo haces vos, lo va a hacer otro. Y en nuestras vidas es igual. Las oportunidades que nos da Dios para servir. Todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque allá en el Seol donde vas no hay trabajo, ni fuerza, ni servicio, ni adoración, ni nada, dice Eclesiastés. Acá es el asunto. Lo que yo no hago cuando Dios te da algo para hacer o cuando te desafían a hacer algo, que siempre es para más, siempre es nuevo, siempre da miedo, pero es a vos, a otro. No desaprovechemos oportunidades. Y amén, que Esther no desaprovechó la oportunidad, ¿sí? Y todo un pueblo judío no desapareció. Como te voy a hacer el bosquejo reducido también, cómo podemos, no sé, el versículo clave, Esther 4:14, oportunidades. ¿Sí? Mirá, capítulo 1 y 2, el privilegio de Esther, de estar entre las doncellas y que le elija el rey. Del capítulo 3 al 7, los planes de Amán, que porque Mardoqueo nos inclinó hacia él, odió a todo el pueblo judío y los quiso hacer desaparecer. Y capítulos 8 al 10, la protección de los judíos. Me gustaría que te quedes con ese porque es más resumido y te va a quedar más. Simplemente hablar de la oportunidad nuevamente. Es lo que me quedó de este libro de Esther. ¿Sí? Mardoqueo los quiso destruir simplemente por orgullo, porque se enalteció, porque el rey lo había puesto en una posición. Y Esther, de una manera muy inteligente, hizo descubrir toda esta trama macabra que había visto Mardoqueo, que le informó a Esther, y Esther se la jugó, ¿sí? Cuando dijo, y si perezco, que perezca. Y en el versículo 16, Mardoqueo dijo, aprovechá la oportunidad, Esther, es ahora. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Capítulo 4, versículos 15 y 16.
noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. Igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. No podían entrar al rey a ver al rey si el rey no decía que entres. Te podían, lo pagabas con la muerte. Dice, y si perezco, que perezca. Oportunidad, y se la jugó. La pregunta, hermanos, amigos, no hay mayor premio que jugársela para Dios. Jugársela para Dios es, por supuesto, es hacer lo que Dios te pide, pero sobre todas las cosas, estar en el lugar que Dios te pide, aunque no entiendas, aunque no entiendas. No desaprovechemos las oportunidades y jugátela por Dios. No vas a perecer, porque Dios te va a cubrir y va a preservar, te va a preservar, como preservó a su pueblo de no desaparecer allí en Susa. Así que me pasé un poquito, pero bueno, pude cubrir los 4 libros que, según los grandes estudiosos, deben estudiar en conjunto, y espero que haya sido de bendición. Muchas gracias, Omar. Sí, ya lo creo que es de bendición. Me quedo con esto último que decías del libro de Esther, de jugársela, ¿no? Y estamos en tiempos de necesidad de jugárnosla, ¿no? De no andar haciéndonos los tibios. Así que, bueno, ahí está, para meditar todas estas cosas